vamos a hablar acerca del cerdo. Y obviamente cuando se toca este tema del cerdo, se tienen que tocar a los animales limpios e inmundos. Debe el cristiano, debemos nosotros como hijos de Dios, comer carne de cerdo. Y usted se pregunta, ¿y por qué el cerdo? Si son muchos los animales que dice la palabra de Dios que son inmundos. Y como dicen muchos, eso quedó en el antiguo pacto. Hoy vamos a ver todas estas cosas. Porque el cerdo es una pequeña representación, podemos decirlo así, la palabra de Dios nos lo dice, de los animales inmundos. Es uno de los platos más vendidos, favoritos a nivel mundial. Inclusive en el Vaticano es uno de los platos favoritos. El cerdo no es cualquier tipo de plato. Por algo la palabra de Dios lo resalta por encima de los otros animales. Y nos damos cuenta que aparece varias veces en la palabra de Dios. Y para abundar en este tema nosotros tenemos que hacer una pregunta. Y esa pregunta se la tenemos que hacer directamente a aquel que creó al hombre, aquel que creó a los animales y aquel que creó los alimentos que debemos nosotros ingerir. Obviamente, ¿quién sabe del cerdo más que Dios? ¿Hay alguien que puede? Nadie. Por tanto, tenemos que ir directamente a preguntarle a Dios a través de su palabra, y es ella la que nos va a responder. El mismo Dios tiene que hablar. Por ejemplo, vamos directamente a abrir la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 14, y para esto vamos nosotros a postrarnos de rodillas, lo que puedan hacerlo para tener una oración. Padre celestial que estás en los cielos, alabamos tu santo y bendito nombre por los siglos de los siglos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ella es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Queremos, Señor, hoy que tú nos hables. Amén. Queremos que tú nos limpies, que nos ayudes a ser puros y santos para ti, Señor. Y ayúdanos, Padre, a no abundar en contaminación, ni de carne, ni de espíritu, ni de nada, Padre eterno. Queremos allegarnos más a ti, estar más cerca de ti, oh Dios. Limpia nuestras vidas, bendícenos con tu bendición y que tu Espíritu Santo sea quien esté aquí como Maestro. Amén. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, aquellos que ya lo tienen, estamos en Deuteronomio. Estamos preguntando a Dios, porque es el que sabe acerca de este tema. Vamos a ver qué nos dice Dios a sus hijos acerca de la carne de cerdo y obviamente la carne de los otros animales. Pero bueno, directamente con el cerdo. Miren aquí, nos dice el versículo 8, dice, ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, os será inmundo. ¿Qué dice Dios? Os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Está claro aquí en la palabra de Dios. No se puede, ¿qué cosa? Dice Dios, no se puede comer. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, nada abominable comerás. ¿Cómo le llama Dios a todos estos animales que Él dice que no se deben de comer? Le llama abominación, le llama Dios a estos animales. Y ahí en el mismo texto 8, donde estamos leyendo, dice que es inmundo. Es decir, que Dios le llama a estos animales inmundicia y abominación. En el capítulo 11 del libro de Levítico, nos dice en los versículos 7 y en el versículo 8, el cerdo, porque tiene pezuñas partidas, hendidas en mitades, pero no rumia, será para vosotros inmundo. No sé si se dan cuenta cómo vuelve y repite la misma palabra, inmundo es el cerdo. Es una inmundicia. No comeréis la carne de estos, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Será para vosotros inmundo. Y vuelve Dios y repite ¿qué cosa? El cerdo es inmundo. Cuidado con su carne. El cerdo es inmundo. Y es interesante que usted entienda que Dios hace énfasis en esa palabra. Inmundo es el cerdo. Al igual que cada uno de estos animalitos. Ahí están los cristianos que dicen, bueno, eso es del antiguo pacto. En el nuevo pacto, Dios limpió todos los animales.
Por ejemplo, Dios allí en el libro de Hechos le dijo a Pedro, poniéndole todo tipo de animales y cuadrúpedos y todo, Pedro mata y come. Es interesante que entiendas que Dios quiere hacer énfasis en la palabra inmundo. Vamos un momentico al Nuevo Testamento y vamos a ver cómo Dios desenreda todo esto. Y realmente si es verdad que Dios limpió todos estos animales. En el libro de Hechos, en el capítulo 10, nos damos cuenta, y yo no voy a leer todo el capítulo porque ustedes se saben la historia, la mayoría no sabemos la historia, pero aquí aparece la historia de Pedro y Cornelio, una historia maravillosa. A partir del versículo 10 dice que Pedro tuvo hambre. Escuchen bien, Pedro tuvo ¿qué cosa? Hambre. Tuvo hambre y quiso comer. Por esto es que muchos se sujetan para decir que Dios le permitió a Pedro comer estos animales inmundos que venían del lienzo, porque Pedro tuvo ¿qué cosa? Hambre. Es muy interesante lo que Dios utiliza en todo este capítulo para llevarnos a ver una lección mucho mayor de lo que los hombres pueden ver a simple vista. Dice, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión le vino a Pedro, y vio el cielo. ¿Cómo vio el cielo? Abierto. Quiero que noten que ya Cristo había ascendido al cielo hace un tiempo atrás. Ahora dice que ve el cielo abierto. Esto es un mensaje directo ¿de dónde? Del cielo a Pedro, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todo tipo de cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz. ¿Qué dijo esa voz? Levántate, Pedro, mata y ¿qué? Y come. Ay, había todo tipo de animales, tanto limpios como todo tipo en ese lienzo. Entonces Pedro dijo, Señor, no. ¿Escuchan bien la expresión? Señor, no, porque ninguna cosa, oigan la misma palabrita que vimos en el Antiguo Testamento, común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aquí muchos dicen que Dios limpió los animales, pero en el mismo capítulo está todo claro. Noten que esto se hizo, dice el versículo 16, 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Noten, Pedro alguna vez, aún en la visión, comió de los animales inmundos que estaban ahí en el lienzo. ¿Saben qué? Aquí en el texto, porque a veces no lo podemos ver, nos está diciendo que es Jesús quien le está hablando a Pedro. Porque ahí en el verso 14 él dice, Señor, no. Muestra de que Pedro conoce con quién estaba hablando. Y ni aún en visión Pedro comió de los animales que él dijo que eran inmundos y que nunca lo había comido. Ni aún en la visión. Él se le negó al mismo Cristo que le dijo, Pedro, mata y come. Es decir, él estaba confuso porque no entendía. Él sabía que algún mensaje venía detrás de esa visión. ¿Cómo podemos entenderlo? Versículo 17 en adelante dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba esta visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, y aquí 3 hombres te buscan, levántate y desciende, no dudes de ir con ellos, pues yo les he enviado. El secreto está que esta gente eran gentiles y Pedro era judío. Los judíos no se podían ligar con los gentiles, y el Espíritu Santo le dijo, no dudes, yo los mandé, ve con ellos. Eso es, atrás de lo que sucedió con la visión, sucede cada uno de estos procesos, porque Dios estaba haciendo una operación con Cornelio por allá, que había enviado en busca de Pedro. Ahora bien, noten que en el versículo 17, ¿ok? En el verso 17 y en el verso 18 dice que Pedro estaba pensando a ver qué significaba esta visión.
Otra un poquito más para adelante, el versículo 18 vuelve y 19 dice, Pedro pensando a ver qué es lo que significaba esta visión. Pedro estaba claro que aquí había algo que Dios quería mostrarle, que Dios quería enseñarle. En el versículo 28 nos dice claramente que no es que Dios había limpiado los animales. Les digo, versículo 28, y les digo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Aquí está la clave. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esos animales a quien Dios había dicho en visión, lo que Dios limpió, no lo llames tú común e inmundo. Eran los hombres a quien Dios había ahora qué cosa, limpiado, y ahora le había dado paso a la salvación a los gentiles, a quienes los judíos, ustedes pueden leer en la palabra de Dios y verán muchas expresiones como los judíos le decían a los gentiles piedra, le decían también perro. Ahí esa expresión está, por ejemplo, en la parábola de Rico y Lázaro, en Mateo 15, que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, los hijos, los que tienen herencia, los que están sentados a la mesa, los patrones, ¿verdad? Comen, y los perrillos comiendo. Ellos le decían perro a los gentiles, le decían cerdo. Y aquí vienen expresiones como que el cerdo vuelve a su vómito, o no le echéis la perla a los cerdos, porque ellos se creían que todo era para ellos. Pero los gentiles, ahora Dios le da paso a los gentiles. Aquí se está cumpliendo perfectamente la profecía de las 70 semanas que se había cerrado, se había clausurado el cumplimiento de esta profecía en el apedreamiento. 3 capítulos antes de este capítulo que estamos leyendo, el capítulo 10, Dios había terminado con la profecía de las 70 semanas en el apedreamiento de Esteban. Automáticamente estaba escrito en la profecía que Dios le daba paso, se acababa la oportunidad para el pueblo de Israel, y Dios le daba paso ahora a quienes, al pueblo gentil, al mundo entero, para que venga ahora al evangelio. Nos damos cuenta cómo después del apedreamiento de Esteban en el capítulo 8, el evangelio se esparce, sale de Judea, de los contornos, de las paredes de Israel, y sale ahora a Samaria. En el capítulo 9 Dios levanta al campeón de los gentiles, Saulo de Tarso, y ahora viene entonces en el capítulo 10 Pedro y Cornelio, Dios dándole una de las más grandes visiones a su pueblo, dándole a entender cómo ahora no hace acepción de personas, que Dios, lo que los judíos llamaban común e inmundo, ahora Dios lo había limpiado. En el versículo 34, miren lo que dice del mismo capítulo 10. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Aquí no está hablando para nada en todo este capítulo de que Dios limpió los animales, no. Esos animales, nos dice el versículo 34 y el versículo 28, que son personas, mis hermanos. Aquí Pedro lo explica a sus amigos, a los propios judíos. Miren, en el otro capítulo, en el capítulo 11, versículos 8 y 9 dice: y dije, Señor, no. Mira cómo vuelve y confirma: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común e inmundo. Ahora más abajo dice: y cuando comencé, versículo 15, a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. A los gentiles les pasó de la misma manera, igualito, idéntico como le había pasado a los judíos. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Versículo 8, cosa inmunda que no entraba en la boca de Pedro eran, versículo 18, gentiles que ahora venían al arrepentimiento, que ahora se le era dado arrepentirse. El mismo Pedro que en el capítulo 10 nos está diciendo: no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Es el mismo Pedro que un tiempo más allá, aquí lo tenemos en la primera carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Y como bien le dije, muchos dicen: bueno, Pedro era judío, él tenía que seguir las tradiciones judías. Hermano, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fue escrito para los judíos
pero fue escrito también para los cristianos. Porque Pedro era judío, pero cuando él estaba escribiendo esto, ya él era cristiano. Desen cuenta, como había dicho Pablo, ya no eran de los judaizantes. Aunque Pedro en un momento se escondía con ellos, Pedro una vez lo tuvo que reprender. Miren aquí, vamos a ver qué nos dice el Pedro cristiano. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Ojo con esto. Estando en vuestra ignorancia. Ahí en el libro de Hechos 17, versículo 30 nos dice que Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia, ¿verdad? Aquí nos dice, estando en vuestra ignorancia, ustedes tenían antes unos deseos, no se conformen ahora a estos deseos. Porque en el versículo 13, un versículo más arriba nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado en nosotros. Amén. Versículo 15, mira lo que nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, como dice allí, santo en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. Es interesante esto que estamos leyendo. ¿Saben por qué es interesante esto que estamos leyendo aquí? Porque miren el texto ahora que viene. Porque escrito está. Oh. ¿Por qué qué? Porque escrito está. Sed santo porque yo soy santo. Y tenemos que ponerle atención a esta palabra. Porque escrito está. ¿Quién está hablando? Pedro. Es Dios a través de Pedro. Miren, cuando Cristo decía, porque escrito está. ¿A dónde estaba escrito? En la palabra. ¿Y cuál era su palabra? El Antiguo Testamento. Lo que habían escrito ¿quiénes? Los profetas antiguos. Dense cuenta que en unos textos antes, aquí comenzamos a leer desde el versículo 13, pero en el versículo 12, miren allí, a estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los... Miren allí, miren bien, a estos, ¿quiénes son estos? Dos versículos antes dice, los profetas que profetizaron la gracia. Todos los profetas, hablando desde Moisés hasta Malaquías, cada uno de los profetas hablaron menos para ellos mismos que para nosotros. Así que todas las palabras de los profetas antiguos, para aquellos cristianos que dicen que todo eso quedó abolido, todo eso era para el pueblo de Israel. Aquí Pedro está diciendo literalmente, porque escrito está. Cuando está diciendo porque escrito está en el Nuevo Testamento, es Dios que está haciendo alusión, sacando, desempolvando, desenterrando esa palabra antigua y poniéndola como nueva. Es como un río del Espíritu Santo. Ahora en el Nuevo Testamento nos está diciendo Dios a través de Pedro, está vigente, sé santo porque yo soy santo. Y Pedro está textualmente sacando un texto del Antiguo Testamento y está diciendo porque escrito está. La pregunta es, ¿qué está tomando Pedro como literal y al cristianismo ahora le está mostrando y le está diciendo esto está vigente? Porque escrito está. Ahí en su Biblia debe haber una letrica, en la mía está la letrica A. Y me manda directamente a Levítico 11, del 44 al 45, que es donde en el Antiguo Testamento está escrito la expresión, sé santo porque yo soy santo. Pero es que Levítico 11 es la ley de los animales limpios e inmundos. En otras palabras, Pedro en el Nuevo Testamento nos está diciendo que la ley de Levítico 11 está vigente para el pueblo de Dios, para el cristiano. ¿Estamos entendiendo todo lo que estamos viendo aquí? Alabado sea el nombre del Señor. Así que vamos a ver de qué Pedro nos está diciendo escrito está. Yo voy a leer desde el versículo 41, porque aparecen las mismas palabras, inmundicia. No se contaminen con esas cosas. Dice, y todo reptil, versículo 41, que se arrastra sobre la tierra es abominable, no se comerá. Versículo 42. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. Vean que aparecen esas palabras, abominación. Dios lo detesta, es como le da náusea a Dios, o lo vomita, abominación. Versículo 43, ojo con esto. No hagáis
a vuestra persona, ¿verdad? Abominable a vuestra persona con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. ¿Cuánto dice más? ¿Qué está diciendo Dios aquí? Cuando un hijo de Dios come un animal que Dios dijo que es abominable o que dijo que es inmundo, te haces inmundo también con ellos. Vamos al texto 44. Dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Miren qué cosa Pedro está tomando de aquí del Antiguo Testamento. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. ¿Ya vieron cuál es la expresión que está tomando Pedro del Antiguo Testamento para que nosotros seamos santos? Y añade, en toda vuestra manera de vivir. Es decir, no solamente en el ámbito de la alimentación como le estamos viendo ahora. Estamos tocando el cerdo porque esto le llama la atención a alguna gente y a algunos cristianos. A decirle que hay pastores hasta que promueven por ahí hacer actividades, ir a las playas y asar un cerdo grandote a púa y comérselo entre todos los hermanos. Porque lo tienen como que Dios lo limpió y esto ya es cosa de fariseísmo. Eso es del Antiguo Testamento para los que dicen que no se debe de comer. Pero dice Dios que si lo comemos nos hacemos abominables, nos contaminamos, nos hacemos inmundos. Pero Dios dice que nos quiere ver apartado de toda abominación. Así que no contaminéis, versículo 44, vuestra persona con ningún animal. Vuelve y resalta el Señor que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Eso era lo que Pedro estaba tomando del Antiguo Testamento. Vamos al versículo 46, dice, esta es la ley acerca de las bestias y las aves, de todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer, escuchen bien, para hacer diferencia entre, miren la palabra, entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Usted quiere saber quién es el inmundo y quién es el limpio, aún de los cristianos. Vaya a ver cuáles son los animales que se comen. Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer, ahí usted puede diferenciar prácticamente a una persona. Usted dice, bueno, soy del pueblo de Israel. Mira, mi hermano, esto no se trata del pueblo de Israel. Desde hace mucho tiempo atrás, lo puede ver allá cuando, antes del diluvio, Dios le dijo aquí en Génesis capítulo 7, puede buscar conmigo. Génesis capítulo 7, Dios le dijo a Noé, antes que existiera el primer israelita, antes que existiera Jacob, Dios le dijo a Noé, en el versículo 2 y 3 del capítulo 7, de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Ya vieron ya para qué Dios destinó que fueran 7 parejas de los animales limpios y de los animales inmundos, una sola, para conservar la especie. Vuelve y repite lo mismo en los versículos 8 y 9. Él saca 7 parejas de los animales limpios. ¿Por qué? Porque cuando las aguas rebasaron sus límites, que pasó todo el tiempo y las aguas luego tomaron su lugar, el arca quedó por ahí arriba, la tierra quedó chamusqueada, no había alimentos ya, y entonces se le daba permiso ahora al hombre para poder comer de los animales. Podemos verlo en el capítulo 9 del libro de Génesis, pero obviamente, como dice el texto, para conservar ¿qué cosa? La especie en la tierra. Se podía comer Noé uno de los animales inmundos. Si se comía al cerdo, hoy en día no tuviésemos cerdo. Dios designó que hubiesen 7 parejas de animales limpios, es decir, que hubieran 14 bueyes, vacas, entre bueyes y vacas, para que Noé comiera ¿cuáles? Los animales limpios.
Él designó que hubieran, por ejemplo, 14 ovejas, chivos, todos esos animales que son limpios, que nos dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pudiese comer de esos animales. Ese es nuestro Dios, que nos viene diciendo desde lo más profundo del Antiguo Testamento, antes que viniese el pueblo de Israel, cuáles son los animales limpios y cuáles son los animales inmundos. ¿Puede el cristiano comer cerdo? Hay que preguntarle a Dios. Él conoce lo que podemos comer y lo que no podemos comer. Ahí estando en Levítico 11, ese texto final que leímos, el versículo 47, dice que esa es la ley para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Eso mismo lo encontramos, el mismo principio en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Ahí en Segunda de Corintios, en el capítulo 6 y el versículo 17, miren lo que nos dice: por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis, ¿qué cosa? Lo inmundo. El Levítico 11 dice que cuando lo tocamos nos hacemos como inmundo, y yo os recibiré. ¿Usted quiere que el Señor le reciba? No toque lo inmundo. ¿Y por qué no podemos tocar lo inmundo? Versículo 16. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán por pueblo. Puede ser que Dios habite dentro de una persona que ha quedado inmunda por un animal. Obviamente no. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Los textos que leímos ahorita, tanto en Levítico 11 como en el capítulo 14 del libro de Deuteronomio, dice clarito allí, clarito, que no lo podemos comer ni podemos tocar sus cuerpos muertos. Hoy en día tenemos muchos cristianos que dicen, bueno, nosotros no lo comemos porque el cerdo es inmundo, pero sin embargo tocan la carne para cocinársela a sus hijos, para cocinársela a sus padres, que nunca han superado ni soportan estas doctrinas. Lo que dice la Biblia es que ese animal es inmundo, porque ellos sí lo comen porque la sienten bien sabrosa, y entonces tienen que complacer a sus familiares, a sus amantes y aún hasta a sus vecinos, cocinándole estas carnes y tocando estas carnes. La palabra de Dios dice claramente, no la comáis, pero tampoco no la pueden tocar. ¿Por qué dijo Dios todo esto, mi hermano? ¿Por qué Dios dijo eso? ¿Por qué fue así de esa manera? Si es una carne tan rica, dicen muchos. Es que en su carne está el resultado de su hábitat. Allí en su carne está el resultado de su hábitat. Como ellos habitan, no es una carne limpia para nada, mi hermano. Es un animal no carroñero, ultra carroñero. Come todo tipo de inmundicias y desechos, desde alimentos completamente descompuestos, podridos, hasta cuerpos putrefactos, completamente en estado de descomposición. ¿Estamos entendiendo? Muy aparte de su super suciedad, porque tú lo lavas, dice la Biblia, te lava el cerdo y él vuelve a revolcarse ¿en qué cosa? En el lodo, así como el perro vuelve a su vómito. Dense cuenta que la palabra de Dios saca estos animales para hablar de abominación, para hablar de inmundicia, una inmundicia tan grande. Por eso está su piel, la piel del cerdo, su carne, sus entrañas, llena de parásitos, larvas y bacterias. Completo, este animal completo. Ahora, ¿qué parásitos tiene como tal este animal, el cerdo? Aquí pusimos algunos. El cerdo es hospedador potencial de numerosas especies de protozoos, nematodos, artrópodos, parásitos. Algunas de estas especies constituyen problemas importantes de salud pública, como son los casos de Trichinella spiralis, Taeniasolium. Todos son parásitos y aquí tocamos algunos, no puedo tocar todos porque son demasiados. Taeniasolium, Metastrongyllus, Jostrongyllus, Ascaris, Sarcoptes, etcétera, mi hermano. Una cantidad de parásitos y de palabras extrañas, feísimas que tiene el cerdo. Por ejemplo, las hembras, Alcarizum, son extremadamente floríferas y sus huevos
que son muy resistentes, se acumulan en torno, persistiendo durante muchos años en el sistema de producción en tierra. El hospedador intermediario de Mestrastrogilus es una lombriz de tierra y en la práctica su destrucción es casi imposible, ¿sí? Porque el cerdo tiene muchos parásitos que son a veces imposibles para su destrucción. La coccidiosis, otra enfermedad que causa diarreas incontrolables. La triquinosis es una ingesta de la carne infectada por larva de Trichinella spiralis. Algunas de estas bacterias son resistentes a los antibióticos y otras, como esta que acabamos de ver aquí ahora, son resistentes a más de 300 grados de calor. Con 300 grados de calor que se le da, y no se le da ese grado de calor a la carne para cocinarla. Algunos que hasta mal la cocinan, pero aún bien cocinada, como hicieron un experimento en el laboratorio, una carne cocinada aquí en el laboratorio del clínico, se le puso una lupa a una hermana de nosotros de aquí de la iglesia y aún habían parásitos vivos en la carne del cerdo. Y cuando se enfría aumentan los parásitos. Aquí nos está hablando la doctora de un 30 al 40% de personas que comen el cerdo está propensa a desarrollar muchísimos parásitos y como tal cáncer. De un 30 a un 40% de las personas que comen el cerdo están propensas a desarrollar ¿qué cosa? El cáncer. Tenemos también cinticercosis. Esta enfermedad es un gusano que le sale al ser humano en el cerebro, pero no solamente un gusano. Hay seres humanos que han muerto con varios gusanos en el cerebro, producto a comer carne de cerdo. Eso lo puede buscar usted. Sí, cisticercosis, lo puede buscar en internet, donde quiera. Hay bastante información acerca de eso. Tenemos muchísimas enfermedades que no las pusimos aquí, muchísimos parásitos que tenemos aquí que tiene esta carne. No solamente la de cerdo, sino también todo lo demás que Dios dice que es inmundo. Pregunto, ¿Dios se equivoca? Demasiado sabio como para equivocarse. Por eso es que en la palabra de Dios Él le llama abominación y también le llama inmundicia, mis hermanos. Podemos verlo como Dios hace énfasis por encima de todos los animales en el cerdo. Miren, aquí lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 65. Isaías 65, miren lo que Dios dice del cerdo, mis hermanos. Isaías 65, hablando acerca del castigo que le viene a los rebeldes. En el versículo 4 dice que se quedan en los sepulcros, como estaban hablando de que los cerdos que se estaban comiendo a aquellos muertos que estaban en el sepulcro. Y si usted deja, él se come a una persona viva, la tumba y se lo come, como aquella vez lo que sucedió cuando yo estaba en la malla. Un cerdo se comió al dueño, mi hermano, y se lo comenzó a comer por su parte. Esto es increíble. Mira lo que nos dice aquí: se quedan en los sepulcros, en los lugares escondidos, pasan las noches. Dice que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Dios está diciendo aquí nuevamente, un poco más adelante, con el profeta, que el cerdo es inmundo. Le está igualando a las cosas que están metidas en la olla, los caldos de cosas inmundas. Hay mucha gente que come cosas inmundas, mi hermano. Hay gente que come cabeza de gato, que come perro, que come langosta, que come todo tipo de cosas. Dicen, son alimentos riquísimos. Allá nosotros teníamos un gato en la casa y a veces nosotros teníamos que estar cuidándolo. Cuando los gatos se ponen un poco gordos, ahí mismo al lado de la casa y abajo también, hay gente que lo afeitaban rápidamente, se comían a los gatos. ¿Entiendes? Gente que se come de todo, mi hermano, y que mete caldos, sigua, de todo tipo de marisco, que dicen ellos, cucaracha de mar, todas esas cosas, se la comen sin saber qué es lo que se están comiendo. La sangre, mi hermano, de estas personas está siendo contaminada. Sus días se están acortando cada vez que van comiendo lo que Dios dice que no se puede comer. Aquí en este capítulo Dios está dando el castigo a los rebeldes. En el otro capítulo, en el capítulo siguiente, aquí aparece en el versículo 17, miren lo que nos dice: los que se santifican y los que se purifican en los huertos. Hay muchos que se dicen ser santos, y tú ves que viven santificándose y purificándose en los huertos uno tras otro, mas Dios le llama a todo esto abominación.
uno tras otro, los que comen carne de ¿qué? De cerdo, abominación y ratón, juntamente será que dice aquí, talados, dice Jehová. No sé si se dan cuenta cómo Dios igualó aquí al cerdo con el ratón. No sé realmente por qué no se comen al ratón, porque el ratón en verdad es un cerdo gigante, es lo mismo. Dicen que la carne de ratón es idéntica a la del cerdo. Por eso es que la palabra, es decir, sabe a lo mismo. Por eso es que la palabra de Dios dice aquí, los que comen carne de cerdo, abominación y ratón, juntamente. ¿Dónde están los ratones? Se dan cuenta que están metidos entre los tragantes, están metidos donde quiera. Ay, pero voy a ver a dónde está el cerdo. Por mucho que una gente tome un cerdito y lo críe en su casa y ponga un corralito y todo el tiempo lo esté lavando, al otro día cuando se levanta, está metido arriba de su propia comida. Cuando no, está sentado y con una patica resbalando encima de su propio excremento. Sí, hermano, porque es así. Y por eso está completamente contaminado. Dios dice que todas aquellas personas que comen estas carnes, que es abominación y ratón también, van a parar ¿a dónde? Versículo 15 y 16, mire de qué nos viene hablando. Al lago de fuego. Miren aquí, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. ¿Cómo viene Jehová? Con fuego. Miren, aquí no está hablando del juicio de Jehová. Viene con fuego y con la espada de Dios. El mismo fuego allá de Apocalipsis 20, de Apocalipsis 21, es el lago de fuego que va a devorar a los adversarios del Señor. Porque Jehová juzgará con fuego, versículo 16, y con espada a todo hombre. Y los muertos de Jehová serán multiplicados. ¿Quiénes son esos que van a ser consumidos con fuego? Los que se santifican, los que se purifican en los huertos, repetimos, uno tras otro, los que comen carne de cerdo, van a ser desbaratados con fuego. Eso es lo que dice Dios, porque son gente que escogieron, nos dice el versículo 4 del mismo capítulo, escogieron ir en contra de lo que Dios ordena. Escogieron lo que me desagrada, y lo que le desagrada a Dios es abominación. Yo dicen, pero eso era para el Antiguo Testamento y seguimos con la misma expresión. Bueno, si eso era para el Antiguo Testamento o para los judíos, como dicen muchos, en el mismo capítulo nos está hablando en el versículo 22 de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Ese cielo nuevo y tierra nueva será solamente para los judíos. En el capítulo que leímos anterior, donde nos habla del cerdo, donde nos habla de la inmundicia y de las ollas inmundas, caldo de cosas inmundas. En el mismo capítulo 65 también nos viene hablando de cielo nuevo y nueva tierra. Entonces el cielo nuevo y nueva tierra y toda esta esperanza y todas estas promesas tan bellas serán solamente para los judíos, mis hermanos. Porque Dios limpió los alimentos, no. Si usted va a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 y versículo 9, te puede dar cuenta que lo que Dios vino a limpiar aquí a través de la muerte de su Hijo Jesucristo con su sangre fue al hombre, mi hermano. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos salva también. Él vino a limpiar y a salvar a lo que se había perdido. Y no eran, ¿saben?, los cerdos ni los animales inmundos, eran los seres humanos. Porque por la oración queda santificado, como dicen algunos y me estaban diciendo por allí, en Primera de Timoteo capítulo 4, del 1 en adelante. Por la oración queda santificado, pero dice que primero por la palabra de Dios. Amén. Lo que la palabra de Dios dice que es inmundo, la oración no lo puede santificar. ¿Estamos entendiendo? Si yo digo que es abominación, no puedo orar por esa abominación. Porque tenemos que entender qué fue lo que Dios creó para que el ser humano comiese, mis hermanos. Esto es demasiado interesante. Allí, un detalle interesante, como nos decía nuestro hermano. Ese detalle interesante es que cuando Jesús libertó a los endemoniados, antes de que saliesen los demonios, le dijeron, envíanos a los cerdos. Y es bien interesante que los demonios tienen algo con los cerdos. Los demonios tienen algo con los animales inmundos. Dese en cuenta que si fuesen ovejitas, ¿usted cree que Jesús permitiera que los demonios se metieran dentro de estas ovejitas o de cualquier animal que Dios dijo que es limpio? Pues claro que no. En cuanto los demonios se metieron en los cerdos, todos se despeñaron por el despeñadero y cayeron donde toditos en el mar, fueron al abismo.
porque ellos son inmundos. ¿Y saben qué? Los demonios habitan en los animales inmundos. Por tanto, Dios dijo que no nos podemos contaminar con ellos, mi hermano. En los textos que vimos ahorita, de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16 en adelante, el templo de Dios no puede ser contaminado. Es santo y Dios nos llama a santidad, ni siquiera a tocarlo. Para terminar con esto, vamos a ver unas citas inspiradas en el libro Testimonio for the Church, tomo 2, página 96. Dice: Testimonio para la iglesia, tomo 2, página 96. Nos dice: sabéis que el uso de carne de cerdo es contrario al expreso mandato del Señor, no porque él deseara manifestar especialmente su autoridad, sino porque esa carne sería dañina para los que la consumieran. Su empleo haría que la sangre fuera impura. Escuchen bien, su empleo haría que la sangre fuera impura, de manera que las escrófulas y otros humores corrompieran el sistema y todo el organismo sufriera. Todo el organismo sufre por culpa de la carne ¿de qué? De cerdo o alguna carne inmunda. Yo me acuerdo que yo tenía una novia jovencita con 18 años. Con 18 años, ella fue a un restaurante, se llamaba Angélica. Angélica fue a un restaurante y ella pidió un plato con langosta. Acabando de comer la langosta, Angélica se murió. ¿Sí? Angélica murió comiendo langosta, porque Dios dijo que estos animales son inmundos, mi hermano. Son inmundos. ¿Y cómo se murió? Con la garganta cerrada. Se le cerró la garganta, se le cerró todo. El problema es ahí mismo en el restaurante, ahí mismo al salir del restaurante ya se la estaban preparando porque estaba sintiendo demasiado mal en cuanto se comió el plato de langosta. Sí, ella murió ahí en el restaurante. Dice en el Ministerio de Curaciones, página 241, los tejidos del cerdo hormiguean los parásitos del cerdo, dijo Dios. O será inmundo. De la carne de estos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos. Deuteronomio 14, la cita que vimos ahorita. Este mandato fue dado porque la carne del cerdo es impropia para servir de alimento. Los cerdos se alimentan de desperdicio y solo sirven para este fin. Nunca en circunstancia alguna debería ser consumida su carne por los seres humanos. Eso lo dice Dios. El mensaje selecto, tomo 2, en página 481 dice: el consumo de carne de cerdo ha producido escrófula, la lepra y humores cancerosos. El consumo de carne de cerdo continúa causando el sufrimiento más intenso a la humanidad. Lo que más sufrimiento le está causando a la humanidad es el consumo de carne de cerdo. Por eso estamos haciendo el énfasis en esta carne como tal. Y en el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, en la página 469 y la 470, nos dice: el cerdo, aunque constituye uno de los artículos más comunes del régimen alimenticio, una carne muy vendida y muy rica por todos, es uno de los más perjudiciales. Dios no prohibió que los hebreos comiesen carne de cerdo únicamente para mostrar su autoridad, sino porque era uno de los alimentos adecuados para el hombre. Llenaba el organismo con escrófula y especialmente en ese clima cálido producía la llamada lepra. ¿Se acuerdan que aparece mucho esta enfermedad en la palabra? Lo que más producía la lepra era ¿qué cosa? Esta carne de cerdo. Dios nunca se propuso que se consumiese cerdo en circunstancia alguna. La carne de cerdo por en sí, por eso hacemos énfasis aquí, por encima esta carne de todas las demás carnes, pone la sangre en mal estado. Los que consumen carne de cerdo no pueden evitar estar enfermos. Pero el consumo de carne de cerdo no daña únicamente la salud física, que esto es lo importante, porque nosotros hacemos énfasis en el daño de la salud física. La mente es afectada y la delicada sensibilidad queda embotada por el uso de este tosco alimento. Es decir, la salud espiritual, mi hermano, la mente queda como embotada por este alimento. Es imposible que la carne de ninguna criatura viviente esté sana cuando la inmundicia constituye
constituye su ambiente natural. Y cuando se alimenta de toda clase de cosas detestables, la carne de cerdo se compone de lo que éste come. Si los seres humanos ingieren su carne, su sangre y su carne quedará corrompida por las impurezas que recibirá a través del cerdo. Palabra de Dios. La Biblia nos dice claramente, y terminamos casi por donde comenzamos, en Levítico 11, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Palabra de Dios. Que Dios te bendiga grandemente. Amén. Vamos a terminar con una oración para seguir con la otra parte de la programación. Todos los que puedan hacerlo, vamos a postrarnos de rodillas para orar. Oremos. Padre Santo y buen Dios que estás en los cielos, alabamos tu nombre, Señor, en esta hora. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has hablado en este día. Amén. Te pido que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Amén. A los que puedan escuchar este tema, Padre eterno, te pido que tu Santo Espíritu sea con ellos y aquellos, Señor, que no entienden aún este tema, permite que tu Santo Espíritu les ayude a entender. Padre Santo, sé tú nuestro Maestro para siempre. Amén. Queremos que seas tú nuestra guía y que cuando tú nos muestres las verdades de tu palabra, nosotros podamos ceder a poder obedecer. Amén. Y hacer completamente tu voluntad. Guíanos y ayúdanos a seguir enseñando a otros. Amén. Y a enseñarnos, Señor, a nosotros mismos a través de la presencia de tu Espíritu Santo, haciendo tu voluntad nosotros. Amén. Te pedimos todas estas cosas, Señor, humildemente, en el nombre de Jesús. Amén.